La elipse es el lugar geométrico de un punto del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre igual a una constante. Los elementos de la elipse son: focos son los puntos fijos F y F'. Eje focal es la recta que pasa por los focos. Centro es el punto medio de los focos. Radio vector son los elementos que van desde un punto de la elipse a los focos. Eje mayor y menor. Eje normal es la recta perpendicular al eje focal en el centro de la elipse. Los vértices son los puntos en los que la elipse corta a sus ejes X y Y. El diámetro es una cuerda de la elipse que pasa por su centro. La cuerda es el segmento que une dos puntos cualesquiera de la elipse, y la cuerda focal es el segmento que une dos puntos cualesquiera de la elipse y pasa por uno de los focos. El lado recto es la cuerda focal perpendicular al eje focal. Ecuación ordinaria o canónica de la elipse. A partir de las propiedades de la elipse, que es que la suma de la distancia de cualquier punto a los focos, los radios vectores, es igual a 2a en una elipse horizontal de eje focal paralelo al eje de las abscisas x y el centro situado en un punto O entre paréntesis O,1 O,2. Se llega a la ecuación ordinaria o canónica de la elipse. En el caso de que la elipse también horizontal esté centrada en 0,0, la ecuación ordinaria reducida es: si el eje principal fuese paralelo al eje de las ordenadas O, Y, la ecuación ordinaria de esa elipse vertical con centro en el punto O,1, O,2 se convierte en: igualmente una elipse vertical con el centro coincidente con el centro de coordenadas 0,0, su ecuación ordinaria se convertiría en. Fácilmente se puede apreciar cuál es el semieje mayor viendo cuál de las incógnitas lleva el denominador mayor. Otro tipo de ecuación sería la paramétrica de la elipse. A partir de una elipse horizontal con centro en O,1, O,2 y semiejes A y B, se trazan dos circunferencias de radios también A y B. Un segmento cualquiera OQ que corta la circunferencia menor en P forma un cualquier T con el semieje positivo de las abscisas. A la vista de la imagen, las abscisas del punto Q coincidirán con el punto X de la elipse. De la misma manera, las ordenadas del punto P será la misma que la del punto X. Podemos plantear las ecuaciones paramétricas de la elipse. Si la elipse horizontal está centrada en el origen de coordenadas 0,0, sus ecuaciones paramétricas se simplificarán. La misma construcción geométrica se aplicará en el caso de una elipse vertical cuyo centro esté en el origen de coordenadas 0,0. Aquí las ecuaciones paramétricas serán: otro tipo de ecuación sería la general de la elipse. Desarrollando los cuadrados de los numeradores de la ecuación ordinaria, eliminando los denominadores y simplificando, se llega a la ecuación general de la elipse, que en su forma extensa es la ecuación general de las cónicas. Para que estos coeficientes se correspondan con una elipse, tiene que cumplirse que A y C deben ser los dos positivos y del mismo signo. Si los dos ejes de la elipse son paralelos a los ejes de coordenadas, se cumple también necesariamente que en estos dos casos de elipse horizontal o vertical no está presente en la ecuación general el término BXY. Si el eje principal es paralelo al eje de abscisas, elipse horizontal, A debe ser menor que C. Si el eje principal coincide con el de abscisas, además E es igual a 0. Si el centro de la elipse horizontal está en el origen de coordenadas, y al contrario, si el eje principal es paralelo al eje de las ordenadas, elipse vertical, C debe ser menor que A. Cuando una elipse vertical tiene el eje coincidente con el de las ordenadas, además D es igual a 0, y si la elipse vertical tiene su centro en el origen de las coordenadas, D es igual a 0 y E es igual a 0. Cuando la elipse está rotada o inclinada, los ejes no son paralelos o las coordenadas, ha de existir el término BXY. Solamente cuando la rotación es tal que el eje principal es paralelo a las bisectrices de los cuadrantes de los ejes coordenados, entonces A es igual a C y debe cumplirse. Condición que es general para toda elipse. Las equivalencias de los coeficientes de la ecuación general en una elipse horizontal son, y las de una elipse vertical. Y eso sería todo. Bye.